Muy buenas tardes, hermanos. Espero que Dios les esté bendiciendo en esta tarde ya. Sigamos adelante, echémosle ganas. Les invito a participar en la encuesta, los que no lo han hecho. Yo sé que esta es la segunda vez que hago una encuesta, pero estamos tratando de recabar nuevos datos para poder pensar en el retorno. Hay que recordar que vamos a pasar por tres semáforos, uno naranja, uno amarillo y uno verde. En el rojo no hay servicios. Entonces en el naranja, amarillo y verde hay ciertas restricciones. Entonces tenemos que estarnos preparando. Entonces yo les invito a participar, aunque piense que ya tengo la información, puedo no tenerla. Entonces es importante participar. Y pues vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios ahí en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 2 y vamos a empezar el versículo 6. Ánimo, hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios para madurar, para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esperando la venida de Cristo y reconociendo que necesitamos definitivamente la intervención de Dios en nuestras vidas. Dice ahí versículo 6 de capítulo 2, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú nos ayudes a madurar, a crecer en la gracia. Señor, ayúdanos a que el hecho de que Cristo viene pronto afecte nuestra vida. Y Padre eterno, te ruego que tú nos ayudes, Señor, porque seguimos siendo pecadores, regenerados, pecadores salvos por gracia, pero no dejamos de ser seres humanos que pecan, que hacen lo que no es bueno y que aún así tú trabajas entre nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por ahí se oye este, los servicios de limpieza. Dice capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dios no rechaza la sabiduría y Dios no premia la ignorancia. Eso tengámoslo bien presente. Pero no es lo mismo la sabiduría de este siglo que la sabiduría de Dios. Son muy diferentes una de la otra. Produce frutos verdaderamente distintos entre los que alcanzan la madurez y la sabiduría de Dios y los que se quedan con la sabiduría humana, la sabiduría de la carne, que dice Santiago que es terrenal, animal, diabólica. Entonces son dos cosas muy diferentes y uno tiene que estar consciente de ello. Porque no se trata de rechazar todo lo que es la sabiduría en general. No se trata de eso. Se trata de rechazar la que pertenece al hombre, la que pertenece a lo animal, lo terrenal, lo diabólico, que produce divisiones, que produce fracaso. De eso se trata. Dice versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo hablaba de una sabiduría que era posible conocer por revelación divina. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Hay una sabiduría que se comienza, que Dios quiere revelar, que Dios quiere dar a conocer a los hombres, pero esa sabiduría comienza con conocer la salvación en Cristo Jesús. Es decir, la sabiduría que es de Dios no le llega a todos, aunque Dios quiere que llegue a todos. Le llega a los que conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. A partir de ahí comienza.
No hay que pensar que una vez que reciba usted a Cristo ya tiene toda la sabiduría que necesita. No, no es así. Pero por ahí se empieza, por ahí comienza. Y no importa todo lo que quiera estudiar, de teología inclusive, si no tiene a Cristo no logra entender realmente la esencia de la sabiduría de Dios. Entonces, damos gracias a Dios porque no es una sabiduría que viene del hombre y no la ganamos, nos las es otorgada por gracia también a través de nuestro Señor Jesucristo. Regresando ahí a 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La paradoja de los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo fue que pensaron que eran más sabios y mejores. Una de las luchas que había entre los fariseos, escribas, doctores de la ley, contra nuestro Señor Jesucristo es que Él era del vulgo, Él no pertenecía a alguna de las escuelas rabínicas, Él era alguien que no estaba a su nivel. Y ellos idearon un plan para llevarlo a la cruz, para evitar que la gente se les echara encima cuando hubieran arrestado al Salvador, para evitar que la gente escogiera a Jesús en vez de a Barrabás. Hicieron muchas cosas que les hacía creer que eran más sabios que Jesús. Y lo que no se dieron cuenta es que, diríamos, sin proponérselo, participaron de un plan mucho más sabio para salvar a la humanidad. Un plan perfecto para llevar la salvación a los hombres. Ellos no se dieron cuenta, pensaron que eran más sabios, pero no le pudieron ganar a Dios, que había diseñado un plan perfecto para la salvación del pecador. Entonces, dice versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las bendiciones de la salvación fueron preparadas por Dios, fueron ejecutadas por el Hijo, y fueron hechas efectivas por el Espíritu Santo. Y la única manera de conocer estas bendiciones era por la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nadie pudo haberse imaginado este plan. Nadie pudo haber ideado el plan y llevado a cabo este plan de la salvación. Fue Dios el que lo llevó a cabo. Fue ejecutado por el Hijo cuando Él fue a la cruz. Y nadie lo puede conocer a menos que el Espíritu Santo intervenga en la vida de la persona. Y lo ponga en la vida de la persona, en el corazón de las personas. Y todo esto es por gracia, no es por obras, no es por lo bueno que hayamos sido, porque no éramos buenos, no era por lo inteligentes, habilidosos o capaces, sino por la gracia de Dios, porque de otra forma a nadie se le hubiera ocurrido, ni a nosotros mismos, este plan de Dios para la salvación. Dice versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Si es difícil que alguien conozca realmente lo que hay en el corazón de un amigo, inclusive un esposo, es difícil que conozca realmente a la perfección lo que hay en el corazón de su esposa o de sus hijos y viceversa. Es difícil, se puede tener una gran idea, pero es difícil saber a la perfección esto, cuanto más lo que hay en el corazón de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios es difícil conocer, y el único que lo puede conocer es el Espíritu de Dios. Él conoce perfectamente porque es Dios. Entonces, el plan de Dios y cómo Dios lo llevó a cabo y cómo Dios lo pone en el hombre, al alcance del hombre, es algo que el Espíritu Santo lo sabe a la perfección. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo
Pablo nos muestra que esta es la razón por la cual el Espíritu de Dios no solo habita en unos cuantos creyentes, sino que habita en todos los creyentes. Porque nadie por sí mismo se le puede ocurrir, se le puede prender el foco, diríamos, para poder saber esto del Evangelio, saber cómo funciona, saber cómo se vive. Entonces, si nada más habitara en los creyentes más espirituales, diríamos en los mejores creyentes, en los creyentes llamados o en los creyentes de más años en la iglesia, el resto no sabría cómo vivir la vida cristiana y no tendría poder ni siquiera para aplicar las verdades de la Biblia a sus vidas. Por eso el Espíritu Santo decidió, por gracia, habitar en todos los creyentes. Hablo de los creyentes, no hablo de los inconversos. En los inconversos no habita, pero en los creyentes habita en todos, para que todos tengan la misma revelación de la palabra de Dios, para poder vivir la vida cristiana, tener las herramientas para ello y sobre todo la misma esperanza, la misma esperanza, la misma visión en cierta manera del camino hacia donde vamos. Entonces, hermanos, gracias a Dios que Él nos habló por gracia a través del Espíritu Santo, porque de otra forma nuestras capacidades mentales, espirituales, lo que sea, no hubieran tenido ni siquiera la mínima oportunidad de conocer la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Y gracias porque a Dios le damos por su Santo Espíritu que ahora mora en nosotros y que nos permite entender la palabra de Dios, tener esperanza y nos permite crecer espiritualmente. No por sabiduría humana, sino por la sabiduría que proviene de Dios y que nos es dada por gracia a todos los creyentes, independientemente de su tiempo en la iglesia, independientemente de sus capacidades y habilidades. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias y te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes y gracias, Señor, porque nos dejas ver un privilegio más que nos has concedido por gracia, el poder entender lo que es lo espiritual a través de tu Santo Espíritu. Y eso empezó cuando recibimos a Cristo. Si alguno no ha conocido a Cristo, Señor, tú háblale a su corazón, muéstrale que esa es la razón por la cual no puede entender tu palabra, no puede entender lo que es la vida cristiana, no lo puede entender y no lo podrá entender a menos que crea en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a tener esa sabiduría que proviene de lo alto, que es primeramente pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, que, como dice Santiago, esa es la sabiduría que tú nos quieres dar por gracia. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.